La palabra adoración aparece por primera vez en la Escritura cuando Dios le habla a Abraham y le dice: entrégame a tu único, entrégame a tu único, a tu hijo Isaac, que significa gozo, risa, en sacrificio. Porque adoración es la respuesta de tu corazón a lo que Dios te pide. Entonces están aquí. No es algo, es alguien que está buscando que lo dejen salir. Levanta tu mano al cielo y adora al Espíritu Santo, porque la palabra es espíritu y es vida, y son las que dan testimonio de Él. El testigo fiel, el amén, el cordero, el unigénito, el primogénito, hoy está en medio nuestro. Está dentro de nosotros, con nosotros, y ha venido para quedarse. Diga, ha venido para quedarse. Y en estos días, mientras oraba y mientras hablaba con los pastores, venía esta palabra a mi espíritu. Y hoy yo quiero enseñar, ministrar, impartir esta palabra bajo la dirección del Espíritu Santo, bajo el tema el poder del pacto. Diga, el poder del pacto. Esta palabra te va a dimensionar y va a cambiar tu vida como cambió la mía. Y esta palabra es como espada, primero parte para acá y luego parte para allá. Y esta palabra te va a edificar de tal manera que te va a posicionar desde tu posición, desde donde eres más fuerte, como hijo de Dios. Esta palabra te va a llevar a una dimensión cual nunca antes había vivido en tu vida, porque hay una garantía. Diga, una garantía. Y es la siguiente: que el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra que ha salido de su boca no volverá vacía, sino que irá y cumplirá el propósito por el cual ha sido enviada. Así es que si usted puede grabar, grabe. Si puede escribir, escriba. Yo espero que haya traído la escritura. Aleluya, la palabra del Señor, su espada, su espejo. Ahí usted se ve. Allí usted se quita lo que se tiene que quitar, se pone lo que se tiene que poner. Es la mente de Cristo, es la voluntad del Padre. Diga, todo eso es la palabra, es la verdad absoluta. Y quiero comenzar desde un principio básico. ¿Qué es pacto? Estoy ministrando bajo el tema el poder del pacto. ¿Qué es pacto? Escuche, desde su significado más simple, es una alianza o un convenio entre dos partes, con un propósito en particular y un fin en común. ¿Está aquí? Ok, pero desde la perspectiva del reino de Dios, pacto es un decreto incondicional. Escuche bien, un decreto incondicional en el que Dios declara al hombre su voluntad expiatoria del pecado a causa de su arrepentimiento. Lo voy a repetir. Pacto, desde la perspectiva del reino, es un decreto. La palabra decreto aparece en Daniel 4:17. Porque la sentencia es por decreto de los vigilantes y por boca de los santos la resolución, para poner fin a un conflicto y para que los seres vivientes sepan que el Altísimo gobierna y lo ha entregado al reino de los hombres. ¿Cuántos están aquí? Entonces decreto es poner fin a un conflicto. Entonces pacto es un decreto incondicional. Diga, decreto incondicional, en el que Dios le declara al hombre su voluntad. Es su voluntad expiatoria de redimir al hombre del pecado a causa de su arrepentimiento. Ahora escuche esto. Cuando se habla de pacto, bendito el nombre del Señor, aleluya, la escritura habla de tres cosas. Número uno, cuando se habla de pacto, se habla del propósito de Dios. Diga, del propósito de Dios. La escritura registra que hemos sido llamados conforme a su propósito. Nosotros no teníamos propósito, pero cuando vinimos a Él, aleluya, sí, entonces fuimos engendrados y tenemos su propósito en nosotros. Cuando hablamos de pacto, hablamos de su propósito. Número uno. Número dos, cuando hablamos de pacto, hablamos de la voluntad de Dios.
Y número 3, cuando hablamos de pacto, hablamos de sacrificio de Dios. Y cada pacto divino tiene, aleluya, 3 partes. Y sin esas 3 partes, el pacto no es válido. Número 1, las promesas de Dios. Número 2, el sello de Dios. Diga las promesas. Diga el sello. Y número 3, la sangre del Cordero. Diga la sangre del Cordero. Entonces, cuando hablamos de pacto, tenemos que entender que en la eternidad ya había una sentencia. Y yo quiero que usted vaya conmigo al libro de Primera de Pedro, capítulo 18 y verso 20. Primera de Pedro, capítulo 18, verso 20. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Gracias, Espíritu Santo. Primera de Pedro, capítulo 18. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. 1:18. ¿Cuántos lo tienen? Dice Primera de Pedro 1:18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la que, con la sangre preciosa de Cristo. Vea lo que dice luego, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Pero ahora es que viene lo bueno. Ya que, ¿qué dice? Ya destinado desde antes de la fundación del mundo. ¿Desde cuándo había sido destinado el Cordero? Diga, desde antes de la fundación del mundo. ¿Y qué dice luego? Pero manifestado en los posteros tiempos por amor de quién. Diga, de nosotros. Ese es el pacto. Ahora vea. Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y vuestra esperanza sean en Dios. Ya mismo usted va a ver qué significa eso. Fe y esperanza. Porque son 2 palabras claves dentro de lo que es, aleluya, el poder del pacto. Bendito el nombre del Señor. Ahora, yo quiero que usted vaya conmigo al libro de Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6, aleluya, verso 13. Dele un poquito hacia atrás. Hebreos 6, verso 13. Cuando lo tenga, diga amén. Bendito el nombre del Señor. 6:13. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y dice la Escritura: y habiendo esperado con paciencia. Paciencia es fe extendida. Y habiendo esperado con paciencia. Y la palabra esperado, Jonathan, ahí viene del griego kewa. Diga kewa, que significa darse contra la piedra. Y después de haberse dado contra la piedra, extendió su fe y alcanzó la promesa. ¿Y por qué digo darse contra la piedra? Porque todos saben que el águila llega a una edad en la cual tiene que mudar su plumaje, echar un pico nuevo, echar garras nuevas para poder extender su vuelo a... Vea lo que dice el 16. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación.
Ay, santo. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. ¿Qué es lo que está diciendo esta escritura? Aleluya. ¿Por qué el hombre juraba? El hombre juraba, y cuando juraba estaba dando algo por hecho o por cierto de lo que estaba diciendo. Pero el único que puede hacer eso es Jesucristo. El único que puede hacer un juramento es Jesucristo, porque solamente por su nombre y así mismo su palabra es fiel y es verdadera. Ahora vea esto, diga interpuso juramento. Vea el 18 lo que dice, y dice, porque por dos cosas inmutables, diga inmutables, aleluya, bendito el nombre del Señor, en las cuales es imposible que Dios mienta. Diga, hay dos cosas inmutables que es imposible por las cuales Dios mienta. Dice, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Dónde está la esperanza? Diga, delante de nosotros. Ahora yo quiero que usted entienda algo. Dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, aleluya, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y si yo fuera a ministrar y a predicar sobre esto, sería muy profundo y muy largo. Ahora escuche esto. Quiero seguir la línea de lo que el Espíritu quiere transmitirnos, porque hoy aquí nosotros estamos siendo cimentados, porque hay un fundamento, y nadie que no se establezca sobre el fundamento va a poder estar firme. Porque aunque el fundamento es Cristo, la Escritura registra que cada uno vea cómo sobreedifica. Ahora, vea, dice, porque por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Cuáles son las dos cosas inmutables? Número uno, la esperanza. Diga, la esperanza. ¿Qué es la esperanza? La esperanza es la promesa. Una promesa es un pacto es un compromiso. Un compromiso, una vez establecido, nadie le quita, nadie le añade, ni lo puede revocar. Hay dos cosas por las cuales es imposible que Dios te mienta. Número uno, por la promesa, por la esperanza. La esperanza es la promesa. Zacarías registra lo siguiente: volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Quiere decir que usted y yo estamos presos por una promesa. ¿Y cómo nosotros la retenemos? Volviendo a la fortaleza. Esta es la fortaleza. Dele un aplauso al Rey. Y si usted se mueve de la fortaleza que es Cristo, y si usted se mueve de la fortaleza que es el lugar de reunión, y si usted se mueve de la fortaleza, se debilita la esperanza y pierde la visión. ¿Cuántos me siguen? La segunda cosa por la cual es imposible que Dios mienta es por el juramento, por sí mismo. Número uno, por la esperanza, por la promesa. Eso aparece en Zacarías, y Zacarías en hebreo significa Dios se acuerda. Diga, todo tiene un propósito y trae una revelación. Diga, revelación. Diga, revela lo que tengo que saber. Diga, acción, lo que tengo que hacer. Diga, Dios es fiel. Diga, Dios es fiel. Toda gloria y toda honra es tuya, Padre, que no la compartes con nadie. Ahora escuche, para el mundo la palabra pacto es la palabra contrato, en la que se establece un acuerdo, y que cuando una de las partes no cumple, la contraparte no está obligada a honrar dicho contrato.
Pero en el reino y para nosotros, la palabra diateque es la palabra pacto en hebreo. Diga diateque. Y no significa contrato, sino que significa testamento. Diga testamento. ¿Y qué dice el testamento? Que otorga la herencia por voluntad después de la muerte del testador. O sea, es unilateralmente, porque el que la recibe no necesita condiciones para recibirla. Solo la gracia de aquel quien se la quiso dar. Vamos, déselo al rey. Tú eres el lindo, tú eres el hermoso, tú eres el precioso, Abba. Ahora, todos conocemos a Abraham como el padre de la fe, porque es un prototipo. Y en él, aleluya, está el trato. Y allí se encuentra el pacto de la gracia. Y usted dice, ¿pacto de la gracia? Pero la gracia vino con Jesús. No, está equivocado. Y hoy lo vamos a demostrar a la luz de la Escritura. Porque nada que usted diga que no esté sobre el fundamento va a estar firme. El arca no se hundió simple y sencillamente porque tenía el modelo de las especificaciones del constructor y del arquitecto. ¿Cuántos le dan gracias al Espíritu Santo? Entonces vemos a Abraham en la Escritura como el padre de la fe y cómo Dios hace pacto con Abraham. No Abraham con Dios. Usted lo va a ver. Yo quiero que usted vaya conmigo allí a Génesis 17. Estamos hablando bajo el tema el poder del pacto. Bendito el nombre del Señor. Gracias, Espíritu Santo. Muéstranos la verdad en justicia. Muéstranos la verdad en justicia. Y que nosotros podamos, Señor, mi Dios, Padre, entender, comprender en nuestro espíritu, en nuestro ADN, en nuestra genética, para vivir como así tú, Señor, lo has diseñado. Aquí vemos en esta escritura, aleluya, cómo Dios hace pacto con Abraham. Y si vamos desde la escritura, aleluya, desde el verso 5, ¿cuántos lo tienen? Dice la escritura, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que se llamará tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbres de gentes, y te multiplicaré en gran manera, aleluya, y haré de ti una nación, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre ti y mí. Diga, entre ti y mí. Pero no solo se queda ahí, sino que dice luego, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo. ¿Cómo? Diga, perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia. Y con este pacto usted va a entender la profundidad de la gracia aún en el Antiguo Testamento. Ahora, con este pacto, Abraham sería número uno con Dios. Cuando Dios hace pacto con nosotros a través de la sangre del Cordero, venimos a ser uno con Dios. Diga, uno con Dios. Y él, aleluya, tendría que obedecer totalmente las instrucciones. ¿Cuántos me siguen? De lo que Dios le estaba diciendo y de lo que Dios quería que hiciera. Aleluya. Él, Jehová, le dio su palabra, le dio su bendición, le dio su promesa. Pero Abraham debía de honrar, aleluya, de honrar al Señor, de honrar, aleluya, aquel que le dio la promesa. ¿Por qué? Porque sin honra no hay cumplimiento. No vas a tener autoridad a menos que aprendas a honrar el manto que está sobre ti. Y el manto que está sobre ti es el manto del que has sido llamado a dirigirte. Porque tu unción va a ser dimensional al manto que tú honres. Porque la Biblia dice que aquí en la tierra, si no podemos obedecer al hombre de Dios, ¿cómo obedeceremos al Dios del hombre? Aleluya. Y ahí estaba Abraham.
debía alcanzar la promesa, perdón, debía alcanzar la herencia, diga la herencia. Y fue probado, y ustedes muchos conocen la historia. Y Abraham tuvo que tener fe, número uno, para creer. Diga, fe para creer. Entienda esto, no toda la fe es la misma fe. Hay dimensiones de fe. Por eso es que la Biblia habla de medidas. Entonces la primera fe que tuvo que tener Abraham y Belis fue la fe para creer. Dice la escritura que él creyó y su fe le fue contada por justicia. Dios lo halló justo. Cuando crees, tu fe te hace justicia. Número dos, no solamente tuvo que tener fe para creer, sino que tuvo que tener fe para confiar. Diga, confiar. Jesús dijo, confiad, yo he vencido al mundo. No dijo creer, dijo confiar. ¿Qué es la confianza? La confianza es lo que te lleva a la acción. Primero crees y luego confías. Diga, fe para creer. Diga, fe para confiar. Y número tres, tuvo que tener fe para esperar. Mucha gente cree, pero ahí se resbala. Porque cuando llega el momento de la confianza, entonces se contradice. Y dice la Biblia que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, no espere recibir nada de Dios. Qué maravilloso es poder entender que la fe no es solo creer, sino saber qué hacer. Ojos que no ven, porque los ojos son las ventanas del alma, son el espejo del hombre. Y a través de ellos entra la verdad, la justicia. Ay, Santo Señor, ayúdame. La fe no es solo saber que Dios puede, sino hay que creer que Dios lo hará. Pero vas a ser probado para ser aprobado. Abraham tuvo que atravesar momentos muy difíciles. Porque ciertamente toda promesa conlleva dos cosas. Diga, dos cosas. Número uno, condiciones. Diga, condiciones. Y número dos, ¿quién quiere saberlo? Oposición. Desde Génesis hasta Apocalipsis, promesa, y se puso peor. Entonces tú no peleas para vencer, no. Tú peleas para retener lo que ya se te entregó. Bendito el nombre del Señor. Diga, condiciones. Creen en el Señor Jesucristo, condición. Resultado, ¿quién lo sabe? Y serás salvo tú y tu casa. Del dicho al hecho hay un gran trecho. Honra a tu padre y a tu madre, y tus días serán condición, resultado. El reino invisible. Usted va a ver ya mismo cuando entonces el Espíritu Santo entre en acción. Porque primero tiene que haber un fundamento para luego el Espíritu Santo poder impartir. El reino invisible se rige por principios visibles, que operan a través de la fe. Aquí. Y te conectan a lo sobrenatural, a la promesa. Entonces tu fe está sobre la promesa. Aleluya. Por eso la Biblia dice: poned la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo. Pues muertos sois. ¿Cuántos están muertos aquí? Diga, yo estoy muerto. Porque hemos pasado de muerte a vida. Aquí estoy muerto a lo natural.
Diga, fe es un asunto de distancia. De cuán cerca, diga, de cuán cerca o cuán lejos yo estoy de la verdad que me hace libre. Y denle un aplauso al Señor. ¿Cuán cerca está usted? ¿Cuán cerca estoy yo? ¿Cuán cerca estamos? Diga conmigo, fe. Ahí estaba Abraham. Diga, el poder del pacto. Sin fe es imposible agradar a Dios. Diga conmigo, la fe viene por el oír. Diga, y el oír por la palabra de Dios. Ahora diga, la fe viene por el oír. Ahora diga, la fe viene. ¿Cuándo viene la fe? Cuando yo la llamo. Diga conmigo, la fe nace al escuchar el mensaje. Diga, la fe viene. ¿Cuándo llamo la fe? Diga, ¿cuándo llamo la fe? Cuando llamo las cosas que no son como Dios las llama. Idioma defectuoso, pensamiento defectuoso, puertas y portales que abrimos con nuestra boca, donde dice la Escritura que tenemos el poder del pacto. Y todo lo que ates en la tierra. En el original no dice eso. En el original dice, y todo lo que permitas por tu boca en la tierra será permitido por el cielo. Y todo lo que prohíbas con tu boca será prohibido por el cielo. No te quejes de lo que permites. Hello. Diga, Dios es fiel. Diga, estoy escuchando. Estoy entendiendo el poder y la profundidad y la autoridad del pacto que se me fue entregado. No aplauda, levante su mano al cielo. No aplauda, levante su mano al cielo. Bátala. Gracias, Espíritu Santo. La fe te va a decir lo que necesitas escuchar, no lo que tú quieres saber. Ahora, en esta palabra mi panorama y mi convicción de vida cambió. Cuando yo recibí esta palabra, pude entender tantas cosas y pude ser libre de culpas, de arrastres, de tantas situaciones en mi vida que no entendía. Y yo quiero que usted vaya allí a Génesis 15. Y en Génesis 15, en esta noche usted va a ver con claridad y va a poder entender cómo Dios opera a través de la gracia. En un pacto perpetuo y sempiterno, primero a nuestro padre Abraham y luego en un cumplimiento con Jesucristo aquí en la tierra. Génesis 15. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me dará siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es el Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole es hijo. Y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová, y su fe le fue contada por justicia. Diga, la fe cuenta.
Diga, la fe aumenta. Diga, la fe suma. Y le dijo 7, 15, 7. Y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré? Escuche, no se duerma. ¿En qué conoceré que la voy a heredar? Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años y una tórtola también y un palomino. Y tomó él todas estas cosas y la partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Dice, y descendían las aves de rapiña sobre los cuerpos muertos. Y Abraham, ¿qué hacía? Las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham. Y aquí que el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. ¿Está aquí? Seguimos. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por ciento que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo. Y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Dios no le estaba dando una palabra, le estaba dando una promesa. Sigo. Y en la cuarta generación volverán acá porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía que, esto es bien importante que usted lo vea, ¿qué se veía? Diga, un horno humeante. Y luego una ¿qué? Una antorcha de ¿qué? De fuego que pasaba por entre los animales que él había dividido. 18, en aquel día, léalo, 18, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, o sea nosotros, desde el gran río de Egipto hasta el río de Éufrates, la tierra de los cananeos, de los sedeseos, de los cadmeos, de los heteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos y todo lo que usted puede ver ahí. Es importante que entendamos algo. Dios hace un pacto con Abraham, pero Abraham ya estaba avanzado en edad. ¿Cuántos saben eso? Bendito el nombre del Señor. Pero aquí en este pacto hay 3 cosas que nosotros tenemos que ver con claridad. Y la primera es que el que inicia los pactos no fue Abraham, no es el hombre. El que inicia el pacto es Dios. ¿Está aquí? Aleluya, aleluya. Número 1. Número 2. El que decide qué usar y qué no usar en dicho pacto y qué se va a hacer y cómo se va a hacer es Dios mismo. O sea, Dios inicia el pacto y Él es el que te dice lo que tienes que hacer y lo que Él va a hacer. ¿Estás aquí? Y número 3, debemos de actuar de forma precisa en el pacto y a tiempo. No podemos posponer las cosas que Dios nos ordena y nos dice. No podemos procrastinar para ver el resultado que Dios quiere. Esas son las 3 cosas que vemos aquí en esta escritura. Dios comienza el pacto, Dios le dice lo que quiere, Dios le dice lo que va a hacer, aleluya, porque Él tiene que tomar una decisión. Y le dice que le traiga varios elementos, diga elementos. Aquí usted ve en esta escritura varios elementos. Y el primer elemento que le pide a Abraham que le traiga es una becerra. Diga becerra. Ahora, ¿cuál es el propósito de la becerra? Abraham era sacerdote. Él ya había levantado sacrificios al Señor. Así que en el tiempo de la expiación, la becerra representaba, escuche bien, la expiación por el pecado. Dios iba a hacer pacto con él, pero primero tenía que haber requisitos para que esto sucediera. Abraham le dice, ok, me estás diciendo que me vas a dar un hijo, pero ¿en qué voy a conocer que me vas a dar el hijo? O sea, le estaba diciendo, ¿qué yo tengo que hacer para que tú me lo entregues? ¿O qué es lo que tú me estás pidiendo? Porque él sabía que necesitaba levantar un sacrificio o una ofrenda al Señor.
Y el Señor lo primero que le pide es una becerra, que lo que tipifica en Éxodo 24:5, aleluya, es el perdón de los pecados. O sea que para que Abraham pudiera tener paz con Dios, aleluya, primero su pecado debía ser redimido. ¿Cuántos le dan un aplauso al Rey? Pero no se queda ahí. Lo segundo, que si usted ve la escritura, usted ve que Dios le pide en el verso 9, es una cabra. Diga, una cabra. Bendito el nombre del Señor. ¿Qué representa la cabra? Sencillo. Cuando usted ve la escritura, aleluya, y va a Levítico capítulo 3 del 12 al 17, usted ve que en el sacrificio la cabra, lo que representaba en el sacrificio era la expiación de los pecados del pueblo por la rebelión. O sea, Dios le estaba diciendo a Abraham, no solamente voy a perdonar tus pecados, sino que también voy a redimir y voy a perdonar los pecados de mi pueblo, porque se van a levantar después de este pacto con rebelión. Y yo leía todo esto y trataba de amajar esto. Y yo sí estoy más enredado con espagueti. Diga, pero el Espíritu Santo revela lo más profundo del Padre para hacérnoslo saber. Y denle un aplauso a Él. Pero no se queda ahí. Luego de eso le dice, yo quiero que me traigas un carnero. Diga, un carnero. ¿Qué representa el carnero? El carnero representa consagración y purificación. O sea, primero viene el perdón, después el perdón del pueblo, pero después tenían que santificarse y purificarse. Diga, gracias, Señor. Lo del carnero usted lo encuentra en Éxodo 29 del 1 al 31. ¿Por qué digo la cita? Porque tengo que afirmar y confirmar y darle validez a lo que le estoy hablando. Y número 4 le dice, tráeme una tórtola y un palomino. Diga, tórtola. Diga, palomino. ¿Qué representaba la tórtola y qué representaba el palomino? La tórtola y el palomino se usaban en el sacrificio como una ofrenda de olor fragante. Diga, fragante. O sea, después del perdón del pueblo, después de la consagración, entonces se tenía que levantar una ofrenda de olor fragante. Diga, fragante y grato al Señor. Eso se encuentra en Levítico 1 del 14 al 17. Y ahí estaba Abraham, pero no se queda ahí. ¿Qué dice la escritura? Ahora voy a avanzar porque casi voy a ir cerrando. Se supone que usted hubiera dicho, ¿cuántos le dan gracias al Espíritu Santo? El Señor le dice a Abraham, Abraham, yo voy a hacer un pacto contigo. Y cuando usted va a la genealogía y va a la historia, se da cuenta de que en la historia, la Biblia y la Escritura registra diferentes tipos de pacto. En la cultura hebrea estaba el pacto entre el zapato, se cambiaba el zapato e intercambiando el zapato, aleluya, allí se establecía un juramento en el cual se poseía a la mujer, la cual el zapato, a la quien se le estaba entregando el zapato, el familiar, iba a ser desposada. ¿Está aquí? También estaba y existía el pacto entre el cual, como el que tuvo David y Jonatán, que hubo un paje de almas y el uno al otro, aleluya, se prometieron cuidarse a ellos y el que no estuviera cuidaría de su casa. Por eso, en un momento determinado, David dice, ¿habrá alguien de la casa de Saúl a quien yo le pueda hacer misericordia? Ahí estaba Mefiboset. Fue sentado en la mesa. Quiero hacer un paréntesis aquí. Yo quiero que usted entienda que la palabra mesa en hebreo es arak. Y la palabra arak es el lugar donde se da la herencia. Por eso Jesús lo sentó en la mesa. Partió el pan. Bendijo el pan. Partió el pan y lo compartió. Entonces diga, soy pan. Primero me bendicen. Diga, después me parten.
Diga, y después me comparten. Denle un fuerte aplauso al Rey. ¿Es o no es así? Cierro el paréntesis, ¿viste? Estoy como Luis. Luis es un hijo de la casa. Entonces, Dios le dice, pero el pacto que voy a hacer contigo, Abraham, no es el pacto que se hace, aleluya, entre gente de guerra. No es el pacto que se hace entre amigos. No es el pacto para desposar a alguien. El pacto que Dios estaba haciendo con Abraham era un pacto que solamente se hacía entre reyes. Diga, entre reyes. Y para el tiempo, aleluya, para esa época, la cultura decía que ese pacto que se hacía entre reyes debía conllevar un sacrificio. ¿Qué se hacía? Se hacía una zanja y se partían animales. Y los animales que se partían se ponían dentro de la zanja. ¿Está aquí? ¿Cuántos están aquí? Y ahí estaba el sacrificio que se le iba a ser entregado a Jehová. ¿Qué decía el pacto? Que cada uno de los reyes debía traer sus cortes, sus príncipes, de un lado y del otro. Y que cada uno de los reyes debía estar el uno al otro lado de la zanja. Yo le contaba esto a mi esposa y decía, wow. Ahí un rey de un lado y otro rey del otro lado. Ahí estaban los animales partidos dentro de la zanja, que era el holocausto al Señor. Pero ¿qué registra la escritura? La escritura dice que inmediatamente Abraham partió los animales y los puso en la zanja y comenzó a pasar el tiempo. Lo primero que comenzó a descender fueron las aves de rapiña. Porque cada vez que se hace un pacto, las aves de rapiña no es solo la posición que vas a tener de afuera, sino lo que va a hacer desde adentro, que va a impedir que tú puedas pasar al otro lado. Si se lo va a dar, déselo al Señor. Porque ese aplauso nos confronta con nuestra realidad. Y a veces nuestros miedos no nos dejan a que se sepa la verdad. Diga, el poder del pacto. ¿Por qué hablo estas cosas? Por el pacto del Señor con esta casa. Por el pacto del Señor con estos padres. Muchos ven la gloria, pocos conocen la historia. Pero si usted llega a ver todo lo que ha acontecido antes de esto, usted dice, verdaderamente que Jehová está en la zanja. Ahora, escuche esto. De un lado iba un rey, del otro lado iba otro rey. Ahí estaban las cortes, se partían los animales. Registra la escritura que Abraham comenzó a espantar todas las aves de rapiña. Pero que hubo un momento determinado. Porque ¿sabe por qué, amado? ¿Sabe por qué? Quiero decirle. Le dije que la oposición es la antesala de la promesa. Y llegó un momento dado en que Abraham comenzó a tener miedo. Dice la escritura que le entró un gran temor. ¿Lo leímos? Y la oscuridad le sobrevino. Y cuando le sobrevino la oscuridad, él comenzó a esperar. Él estaba de un lado de la zanja, los animales estaban partidos, pero no veía el que debía estar del otro lado. Y él esperaba y espantaba las aves de rapiña. Y el tiempo pasaba, y a la medida que pasaba el tiempo, más temor tenía. Y dice la escritura que cuando ya estaba cansado, que cuando ya estaba agotado, ¿cuántos se han sentido así? Que cuando ya faltaba su fuerza, que cuando ya parecía que el café no se multiplicaría, no avanzaría y no llegarían a su nuevo tiempo, ahí estaba Abraham. Y en la más densa oscuridad, y cuando ya parecía que nada iba a suceder, descendió Dios en la zanja. Eso es lo fuerte. Ahí estaba Abraham viendo el espectáculo. Imagínese usted, Abraham de este lado y el amado del otro lado. Y dice la escritura que primero descendió como un horno humeante.
y se posó del otro lado. Y comenzó, aleluya, a atravesar por medio de la zanja como un horno humeante. Y la sangre iba por un lado, iba para el otro lado y salpicaba, aleluya, hasta que llegó al otro lado. Decía la ley que una vez un rey cruzaba, el otro debía cruzar. Pero habiendo llegado el Señor del otro lado y habiendo cruzado por el sacrificio y habiendo recibido ese sacrificio, entonces se disponía Abraham a cruzar. Y cuando Abraham va a poner un pie en la zanja, el Señor le dice: detente, Abraham. Tú eres un hombre, yo soy tu Dios. Tú me vas a fallar, pero yo nunca te fallaré. Y dice la Biblia que por segunda vez Dios comenzó nuevamente hacia Abraham a pasar por la zanja, pero esta vez como una antorcha encendida. Y registra la Biblia que aquella noche, en aquel lugar, en el momento más difícil de su vida, cuando ya Dios hizo pacto con Abraham. Miren la magnitud de la gracia. Porque el Señor sabía que él le fallaría. Tiempo después, dentro de la genética y la genealogía, le toca el turno a Moisés. Diga: a Moisés. Y Moisés se encuentra frente al Mar Rojo. Pero dice la Escritura que Dios estaba con ellos. Que de día estaba en forma de una columna de, ¿se acuerda del horno humeante? Y de noche estaba con ellos en forma de, ¿se acuerda de la antorcha encendida? Y ahí estaba Moisés. Ayer la profeta usó la vara. Diga: vara. Ahí estaba Moisés. Dios es extraordinario, espectacular. Es nuestro Abba, nuestro papito lindo, chulo, hermoso, maravilloso. No hay palabras. Y frente al Mar Rojo, la columna de humo se puso detrás y la columna de humo se puso de frente. Y comienza el pueblo a clamar y dice: ¿para qué nos traíste aquí? ¿Para que muramos en el desierto? ¿Acaso no había suficientes sepulcros en Egipto para que fuésemos enterrados? Sí, porque siempre el más lindo, porque son lindos, ¿sabes? Son lindos, es el que paga las consecuencias muchas veces de los errores que se cometen. Y dice la Escritura que querían apedrearlo, querían matarlo allí. Sin embargo, él también comenzó a clamar. Y el Señor le dice: ¿qué tienes en tu mano? Y él le dice: una vara. Y le dijo: pues levanta tu vara. Diga conmigo: hasta que la vara no se levanta, la señal no llega. ¿Por qué la vara? Vara, símbolo de autoridad. Pero no se queda ahí. En la vara estaban escritas todas las promesas que Dios le había hecho al pueblo de Israel. Allí estaban talladas todas las promesas y cada una de ellas. Y allí estaba tallada la noche en que Abraham diga conmigo: yo tengo una vara. Usted tiene una promesa. Y la gracia es unilateral. Tú me vas a fallar, Abraham. Tu generación me va a fallar. Pero yo no te voy a fallar. Y registra la Escritura que levantó la mano, la vara, y luego le dice: ahora extiende tu mano
porque me voy a glorificar delante de todo este pueblo. Levante sus manos al cielo y registran la palabra que pasaron al otro lado. Y Dios les entregó una gran victoria. 2000 años después, tomó nuestro lugar y me dijo, y nos dijo: tú me vas a fallar, pero yo no te voy a fallar. Y el pacto abrahámico se cumple en Jesús, cuando en la cruz del Calvario exhibe principados y potestades, porque el pacto abrahámico era por descendencia, y Jesús no solamente era el unigénito, sino el primogénito. Allí clavó el acta de los decretos. ¿Sabe lo que es el acta de los decretos? Es el récord de antecedentes penales, lo que se conoce hoy día, que para muchos no borran. Todos somos un ex algo, pero Dios allí lo borró de una vez y para siempre. Póngase sobre sus pies. Toda la gloria es tuya, Señor. Toda la alabanza es tuya, Señor. Aleluya. Aleluya. Si pudiera subir un poco la música. Allí hoy usted tiene que entender que esa noche el pacto de la gracia se manifestó. Abraham pudo haber pasado y pudo haber quedado fulminado en el momento en que fallara, pero no solamente era él, sino toda la descendencia, porque con él y con la descendencia. Entonces nosotros podemos ver que el Espíritu Santo nos manifiesta esa gracia a través de una compra. Jesucristo pagó el precio y el sello es el Espíritu Santo. Levante sus manos al cielo. Tú me vas a fallar, pero yo no te fallaré. Y si te caes, yo te levantaré. Y si te humillas, yo te restauraré. He aquí cumpliré mi pacto con Abraham, con Isaac, con Jacob, contigo y tu descendencia, con esta casa y con toda tu familia, tus hijos. Hemos tomado un poco la gracia, el amor y la misericordia del Abba, de nuestro Padre Celestial. Pero hay una generación que no ha comprometido los principios y que ha entendido ese amor tan profundo de nuestro Señor. Todo lo que Dios te lo da en forma de semilla. Eres tú quien eres llamado a crecer y dar fruto. Eres tú quien dimensionas la promesa y la llevas a su cumplimiento. Levante sus manos al cielo. Porque esta noche Dios habla a nuestro espíritu, porque nosotros somos un espíritu. Y registra la Escritura que Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Él ya me encontró. Él no puede buscar algo que ya tiene. Y lo encontró usted. En espíritu, porque hemos sido sellados. Y en verdad, como está escrito, mi palabra es la verdad.